maestros. Hoy hablaremos de un punto muy importante que transversaliza todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos estamos refiriendo a la evaluación, pero desde una mirada formativa y más aún en un contexto absolutamente extraordinario de emergencia sanitaria por el COVID-19. Veamos entonces cómo vamos a evaluar, qué vamos a evaluar dentro de este contexto donde docentes y estudiantes no comparten un espacio físico, sino que lo hacen a través de diferentes medios. Para poder nosotros ver qué y cómo evaluar, ¿no? Vamos entonces a recordar las finalidades que tiene este enfoque formativo de la evaluación. Tenemos dos finalidades. Una de ellas es que evaluamos para aprender y la otra es que evaluamos para certificar. Una de ellas tiene que ver con que se retroalimente de manera permanente para que el sujeto pueda ir mejorando en su proceso de aprendizaje, y la otra es ver cuál es el nivel de desarrollo de las competencias en un determinado tiempo. Dado este contexto de emergencia sanitaria, no vamos a poder certificar para decir, por ejemplo, quién tiene una A, quién tiene una B, quién tiene una C, o quién tiene 20, quién tiene 10, quién tiene 9. No. Dadas las circunstancias, vamos a poner el énfasis en lo que corresponde a la evaluación para aprender. La evaluación para aprender, cuya columna vertebral viene a ser la retroalimentación. Pero ¿qué cosa es una retroalimentación? La retroalimentación viene a ser un proceso que exige devolución del docente hacia el sujeto que está aprendiendo, es decir, hacia el estudiante, ¿no? Exige una devolución, decirle cuáles son sus aciertos, decirle cuáles son sus dificultades, decirle cuáles son sus avances, decirle cuáles son sus logros en un lenguaje y en una comunicación asertiva, sin el afán de poder descalificar, sino más bien de generarle confianza para que el sujeto pueda mejorar, para que el estudiante pueda aprender. Y entonces, si la columna vertebral de la evaluación para aprender es la retroalimentación, vamos a hacer un breve recuento de esta retroalimentación, bajo qué miradas la podemos observar. Entonces nos vamos a referir a dos de ellas nada más. Una de ellas, por ejemplo, una retroalimentación descriptiva, y la otra, la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento, que es la que se exige para poder hacer un buen trabajo dadas las circunstancias y dado el contexto. Recordemos entonces qué cosa es una retroalimentación descriptiva. Una retroalimentación descriptiva pues hace que el docente, como ya les decía, haga la devolución de dificultades, de avances al estudiante para que éste se dé cuenta de ello, o sea, de sus dificultades y de sus propios avances, y el docente en estas circunstancias puede sugerir cómo hacer para seguir avanzando o sugerir cómo hacer para poder mejorar las dificultades que se tienen. A eso le llamamos una retroalimentación descriptiva, es decir, docente le dice al estudiante errores o dificultades, avances o logros, con el ánimo de que éste pueda ir avanzando, mejorando y buscando llegar a la meta, ¿no? Que viene a ser el desarrollo de las competencias en un determinado momento, en un determinado tiempo. Sin embargo, tenemos la otra mirada de la retroalimentación reflexiva o retroalimentación por descubrimiento. ¿A qué nos referimos con ello? Aquí también, al igual que en la descriptiva, el docente hace devolución al estudiante. Le dice, estas son tus dificultades, estos son tus avances, ¿no? Con mirada obviamente a la meta que se está queriendo llegar o lograr. Sin embargo, ya no hace recomendaciones o no hace sugerencias, sino más bien lo que hace es guiar el desarrollo de las actividades en las que está trabajando el estudiante, para que sea él, el estudiante, quien se dé cuenta de esas dificultades, a fin de que él pueda proponer sus propias estrategias para poder mejorar y poder ir avanzando hacia la meta. O sea,
algo que tengan en común estos dos tipos de retroalimentación es que en ambos se hace devolución, pero en la descriptiva se hace recomendaciones y sugerencias, que las hace el docente. Y en la reflexivo por descubrimiento no hace recomendaciones ni sugerencias, sino hace preguntas, repreguntas, e incluso puede poner algunos casos para que el sujeto se dé cuenta. O sea, cuando se da cuenta de su dificultad, ¿no? O de repente del logro que está consiguiendo camino hacia la meta, puede plantear él mismo diversas estrategias para poder llegar al objetivo planteado. Y eso genera obviamente una mayor autonomía en el proceso de aprendizaje. Entonces, eso hay que tenerlo claro porque eso es lo que tenemos que trabajar con los estudiantes en esta evaluación a distancia. Pero, ¿qué vamos a evaluar? Ya sabemos lo que tenemos que evaluar. Si estamos hablando desde un currículo por competencias, el objeto de la evaluación se constituye como tal, es decir, las competencias es lo que se va a evaluar. Podemos aplicar diferentes instrumentos de evaluación dadas las circunstancias en las que estamos viviendo. Pues mi sugerencia es que no todos los instrumentos son pertinentes en estos momentos. ¿Qué podemos hacer para poder garantizar que el estudiante realmente está desarrollando los aprendizajes y garantizando una evaluación formativa muy potente en lo que se refiere a una retroalimentación que puede ser escrita, ¿no? Que la pueden hacer a través de repente de los diferentes recursos virtuales, pero sugerencia que lo más potente viene a ser una retroalimentación, sea descriptiva o sea reflexiva, utilizando la comunicación oral. ¿Por qué? Porque esto permite un escenario de confianza, un escenario de cercanía. Fíjense ustedes, a pesar de repente de estar lejos, pero genera un poco más de cercanía. Y lo que se requiere es eso. Se requiere de que el estudiante se sienta en contacto con el docente a través de hablar. Es como nosotros. Por ejemplo, estamos viviendo los adultos también estas circunstancias y sin embargo nos sentimos muy bien cuando llamamos a nuestra familia, nos comunicamos, hasta cuando nos vemos. No es mejor solamente de escuchar las palabras, no, sino hasta cuando los vemos a través de algunos aplicativos. Entonces, hay que utilizar ese tipo de herramientas para, vuelvo a insistir, generar esa confianza, generar ese nivel de atención, esa cercanía en el que el estudiante entienda que lo están evaluando para que pueda mejorar y que no lo están evaluando para poder solamente decir si está bien o si está mal. O sea, no se puede caer en ello. ¿Podemos utilizar algunos instrumentos? Sí, podemos utilizar sobre todo instrumentos de auto y coevaluación. Y también de evaluación, pero vuelvo a repetir, a través del diálogo que el docente pueda establecer con los estudiantes. No hay que saturar a los estudiantes de otra manera por las circunstancias que vivimos. Y también ustedes mismos, porque imagínense en el caso, por ejemplo, de los profesores que atienden al nivel secundario, estamos hablando de cuántas secciones atienden, cuántos estudiantes. ¿Se imaginan ustedes? Entonces, hay que tratar de buscar las estrategias que garanticen que el aprendizaje pueda ir desarrollándose, pero, insisto, siendo pertinentes en la aplicación de las mismas, es decir, de las estrategias. Entonces, yo espero, estimados maestros, que esto haya podido quedar claro y que les sirva en este escenario que justamente reclama ello, ¿no? El mismo documento 094 y los documentos normativos que sacó el Ministerio de Educación aquí en el Perú hablan de eso, de poner el énfasis en la evaluación de proceso con carácter formativo. Bueno, espero que esto les pueda ayudar en su trabajo. Será hasta un próximo video. Gracias.